Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por acompañarnos en esta velada. Antes que nada quisiera agradecer, por supuesto, a Casa de América por su hospitalidad, por recibirnos en este sitio tan, eh, iba a decir acojonante, pero no, en realidad tan bonito y tan lleno de oropeles. Eh, y quisiera agradecer también a las personas que nos acompañan en la mesa. Son Isabel Navarro, que es... perdón, antes que nada tengo que decir, para quienes estuvieron siguiendo el evento que pusimos en la invitación, iba a estar con nosotros María Sotomayor, una poeta madrileña, que lamentablemente tuvo un percance y no ha podido acompañarnos, pero como dicen, no hay mal que por bien no venga. Y eso ha hecho posible que tengamos el lujo de contar con Isabel Navarro, que también es una poeta, alicantina en este caso. Una lectora apasionada de Pizarnik, y ahora nos contará su periplo por la lectura de la poesía de la autora argentina. No voy a extenderme mucho en los currículums de los presentadores porque suele ser un poco engorroso. El último libro de Isabel es Cláusula Suelo, un poemario que ha sido publicado por Huerga y Fierro, y que realmente es una muy inteligente observación de las relaciones que pueden establecerse entre lo económico, lo doméstico, el amor y todas las circunstancias que lo rodean cuando se meten en una casa. Es un libro interesantísimo que les recomiendo. Está con nosotros también Carlos Granés, un escritor ensayista colombiano. Lector tardío de Caicedo, pero también lector deslumbrado de Caicedo. Bueno, Carlos Granés es un ensayista, obtuvo el premio Isabel Polanco, la última edición del premio Isabel Polanco, le dieron el premio y cerró el kiosco, con un libro sobre las vanguardias del siglo XX. Y es uno de los impulsores de la cátedra Vargas Llosa. Está con nosotros también Martín Rodríguez Gaona, otro extraordinario poeta y ensayista, traductor de poetas americanos como Ashbery, por ejemplo, que si hay un poeta probablemente complicado de traducir actual es Ashbery. Y Martín ha hecho las traducciones para Visor. Es un poeta, libros tan importantes en poesía como Madrid, Línea Circular, o Parque Infantil, que están publicados en Pretextos, y que sobre todo es autor de un libro de ensayos que es fundamental para el entendimiento de la poesía española, de la poesía española reciente. Bueno, Martín además es un gran seguidor de la poesía de Lucho Hernández desde hace mucho tiempo, y tiene un conocimiento cercano incluso de gente del entorno más íntimo del poeta. Quisiera también decirles que tenemos un pretexto extraordinario para esta conversación, que es la publicación del libro Gran Jefe, Un lado del cielo, que es el libro que recoge por primera vez en España los poemas de Hernández, precisamente, de Luis Hernández. Es un libro que nos quiero invitar a conocer, a leer, porque creo que es un libro que puede marcar bastante a los primeros lectores, como ocurrió con Pizarnik, como ocurrió con Caicedo. Y es un libro que además hemos podido publicar gracias al apoyo de la Fundación Obras Pía de los Pizarro, que bueno, es una cosa que puede ser tomada como justicia poética, digamos, que los Pizarro permitan la llegada de poetas de allá a este lado del charco, lo cual me parece muy interesante y estamos muy agradecidos con ellos. Y bueno, sin más, la idea de la conversación es establecer una especie de eje entre estos tres autores, intentar buscar
alguna relación posible que podría estar, para empezar, en la época. Son autores que coexistieron. Les comentaba antes a los amigos que nos acompañan que era curioso que Hernández compartía con Caicedo el año en que se suicidaron, en el 77, y con Pizarnik la ciudad, porque ambos se suicidaron en Buenos Aires, ¿no? El libro se llama Prófugos, este encuentro se llama Prófugos del Mundo, porque precisamente los tres decidieron escapar de alguna manera de un entorno que, no lo sé, lo iremos descubriendo a lo largo de estos minutos, que puede haber sido a lo mejor hostil en algunos casos, probablemente en el caso de Hernández lo sintiera así, no sé muy bien cómo fue el caso de Caicedo, y en el caso de Pizarnik probablemente su entorno no fue tan hostil, porque ella sí que tuvo cierto predicamento en su momento, incluso con relaciones con autores, digamos, que podían bendecirla, ¿no? Pero, en fin, sin más. Lo primero que haremos será dejar a nuestros conferenciantes hablar cada uno de cada uno de estos autores durante unos minutos para presentarlos y que ustedes conozcan quiénes son, de qué estamos hablando y cuáles eran las circunstancias y cómo más o menos se empezaron a gestar como mitos, ¿no? Entonces, quisiera que empecemos, si te parece, Carlos, empezamos contigo. Vale. Hablando de este escritor tan de culto en Colombia que es Andrés Caicedo. Muy buenas tardes. Bueno, yo quiero agarrarme de la cuestión que planteabas, de si los autores que estamos abordando hoy acá vivieron en un entorno hostil. El entorno de Caicedo es claramente una ciudad colombiana. No es Bogotá, la capital, no es Medellín, la segunda ciudad más grande e importante, sino la tercera, que es Cali, una ciudad muy tropical, que está en el sur de Colombia, hacia el Pacífico, conocida internacionalmente como la capital de la salsa. Todos aquellos bailarines que hacen maravillas en las pistas de baile con trajes diminutos y muy tentadores vienen de Cali por lo general. Y Andrés Caicedo vivió en esta ciudad prácticamente toda su vida y mantuvo con ella una relación de amor-odio. Buen indicio de ello es que en unos de sus cuentos iban a ser recopilados por él bajo el título de Cali Calabozo. Finalmente así quedaron, siguiendo la intuición del autor en la recopilación que hicieron unos pocos buenos amigos, y después volveré allá porque digo unos pocos buenos amigos que hicieron de sus cuentos, la recopilación que hicieron ellos de sus cuentos. Todos los personajes de Caicedo son caleños, todos están en Cali, todos aman y odian Cali, todos pertenecen a una burguesía que los seduce, los espanta y precisamente huyendo de ella buscan mundos marginales que los seducen mucho, que finalmente acaban corrompiéndolos de alguna manera y en la mayoría de los casos los conducen a la muerte, tienen destinos fatales, ¿no? Cali es relevante en la obra de Caicedo y Caicedo es relevante en lo que fue Cali en los 70. Una ciudad, digamos, con una actividad cultural casi que nula, de pronto tiene un florecimiento impresionante en los 70, pero cuando digo impresionante es que sí fue realmente notable lo que pasó en esta ciudad desde finales de los 60, principios de los 70. Se funda un museo que va a ser muy importante, que es el Museo de la Tertulia de Cali. Se funda una compañía de teatro que es el TEC, el Teatro Experimental de Cali, que va a ser conocido mundialmente, va a llevar la vanguardia a Colombia. Los poetas nadaístas, que fue la vanguardia poética colombiana por excelencia, se instalan allá. Hay unas tertulias de escritorias, los dialogantes, está Carlos Álvarez Gardiazabal, Fanny Buitrago. Hay de pronto fotógrafos fantásticos, Fernel Franco, que empieza a retratar la sensualidad o la digna sensualidad de las prostitutas barriobajeras de Cali. Ever Astudillo empieza a pintar la ciudad y Caicedo empieza, primero muy interesado en el mundo del teatro,
entra al TEC de Cali como actor y en el TEC empieza a cultivar una pasión obsesiva y enfermiza que lo acompañará toda su vida, que es la cinefilia. Digo, es enfermiza hasta el punto de la infección, hasta el punto que él la llamaba cinesífilis, que sufría de cinesífilis, porque estaba totalmente infectado por el virus del cine y contagió esta pasión a toda una generación de jóvenes caleños que bien desde la bohemia, desde la universidad, desde los ámbitos culturales, se quedó fascinado con la idea del cine, con la idea del cinearte. Y él fue el gran promotor de esto, el que impulsó esta pasión en Cali y que favoreció también el surgimiento de una generación de hombres de cine, de gente de cine fantástica, que es la generación conocida como Caliwood, ¿no? Que son Carlos Mayolo, Luis Ospina. Entonces fue una persona que estuvo en el centro de la vida de Cali. Él fue Cali, él encarnó la Cali, pero también la sintió como una suerte de prisión, de calabozo. Bueno, él finalmente se suicidó no exactamente por esto. Yo no creo que se sintiera su ciudad como algo tan hostil al punto en que tuviera que fugarse de ella quitándose la vida, sino más bien porque fue una idea que lo persiguió desde siempre, desde muy pequeño. Fue una idea que estuvo ahí. Si no estoy mal, Rosario Caicedo, la hermana, decía que ella siempre sintió que o él siempre decía que tenía la muerte adentro y que simplemente un día decidió sacarla. Venía anticipándola desde hacía mucho. Le parecía una insensatez, una inmoralidad vivir más allá de los 25 años. Quería ser joven eternamente. Las últimas palabras de Que viva la música son un canto a la juventud, una defensa de la juventud, una defensa de la niñez. Hay que ser niño siempre, no hay que dejarse tentar por las corruptelas del mundo adulto. Y bueno, fue fiel a su palabra y cumplidos los 25 años, habiendo recibido Que viva la música, su obra maestra, se suicidó, se fugó de este mundo. Es una actitud bastante punk esta de no pasar de los 25 claro años. Que ¿no? sí, claro que sí. Bueno, pues ese es, para empezar, Andrés Caicedo, un gran animador de Cali. Suicidado en el año 77, ¿no? En el 77. Bueno. Es una figura que hablábamos también antes en Colombia, es bastante espectacular el predicamento que tiene, la difusión que tiene sí, su obra, ¿no? Absoluto. Digamos que no hay colegial que no sepa de Caicedo. Ahora decías que yo fui un lector tardío de Caicedo y es verdad. Lo leí o lo releí leí cosas que no había leído de joven, ya mayorcito. Me gustó hacerlo así porque de joven a todo el mundo se lo meten, entra por ósmosis, está en todas partes. El grupo de teatro de mi facultad de psicología en la Javeriana, durante los 5 años de carrera, presentó la misma obra que se llamó Calibalismo, que era una obra basada en los textos de Andrés Caicedo, en un cuento específicamente que se llama así, Calibalismo, pero también mezclaba Que viva la música, toda la pasión por la salsa, por los Rolling Stones de Caicedo, estaba ahí en esa obra. Entonces prácticamente yo crecí, todos crecemos en Colombia con el mito de Andrés Caicedo. Pero es muy saludable volver a leerlo ya mayor, ¿no? Para deshacernos de muchos clichés que se incuban con mucha facilidad en la juventud y que distorsionan la imagen del personaje y la imagen de la obra. Entonces, a mí me gustó mucho el releerlo o leer cosas que no había leído ya después de los 35, para llevarme una gratísima sorpresa. Y es que no solamente es un mito cultural, es un grandísimo escritor, es un muy buen escritor. No hay que ser, digamos, proclive a los personajes underground o a los personajes malditos para caer fascinado por la imagen de Caicedo. No, sus textos se defienden solos, sin el mito. Son muy buenos libros. Se pueden leer con independencia total de esa imagen del chico que vive rápido y muere joven, ¿no? Bien, bueno, justamente de los autores que leemos de jóvenes y leemos después de mayores, Isabel, tú tienes también una lectura particular de Pizarnik, porque bueno, has pasado por muchos estados en relación a ella, ¿no? Bueno, la verdad que te tengo que agradecer esta invitación porque me has hecho releer a Pizarnik.
hecho mucha gracia porque la chica que me ha entrevistado justo antes de entrar trabaja para Casa América y está estudiando periodismo, me ha dicho, es mi poeta favorito. Y he pensado, claro que sí, como tiene que ser. En realidad todas las chicas atormentadas y oscuras e interesantes se han sentido identificadas con Alejandro. Le estás llamando atormentada, oscura e interesante a la compañera de Casa América. Y luego, bueno, pasa un poco, ¿no? Porque o sea, tanta oscuridad y tanto abismo, pues está bien en un momento, pero luego, bueno, te tienes que alejar un poco de esa oscuridad porque bueno, tienes que evolucionar hacia otros sitios, ¿no? Aún así, la literatura se mantiene por sí misma y es fantástica, ¿no? El gran problema de Alejandra son las alejandrinas, creo que todas la corte de imitadoras que a la manera de Alejandra, con un cierto manierismo, imitan sus formas y exaltan, o la utilizan a veces de excusa para imitarla, no sé, a veces es un poco... Pero bueno, también es inevitable, ¿no? Imitas con lo que te sientes identificado. Lo que pasa es que es muy difícil, o bueno, pues imposible imitar algo que se ha escrito a pura pérdida, algo que se ha escrito a muerte. O sea, también los hombres imitan a Celán, pero tú no puedes ser Celán. O sea, si no te has tenido un holocausto detrás, pues es muy difícil escribir como Celán. Pues si no tienes esa pulsión de muerte y esa pulsión orfeica que tiene Alejandra, pues es muy difícil vivir como Alejandra. Y aunque obviamente la vida no es algo necesario conocer la biografía de un autor para leerlo y para interpretarlo, sí que es verdad que siempre hay un plus, yo creo, en estos autores suicidas cuando sabes que estos poemas, que esta literatura les ha costado la vida. O sea, no es lo mismo. No es lo mismo saber que tú estás hablando de la muerte o que estás dialogando con la muerte o tratando de combatir no a la muerte, sino o sea, en la escritura de Alejandra hay un contacto, o sea, hay un proyecto de muerte. Realmente yo creo que hay una pulsión de muerte y un proyecto de muerte. Y ella finalmente se suicida cuando llega su momento, cuando ya es insostenible. Porque no puede tener una domesticidad, no puede tener una vida normal, vive en esa nocturnidad permanente, ¿no? Y bueno, pues ya no puede más y se toma una sobredosis de pastillas, lo cual tampoco es tan difícil porque llevaba años sobremedicándose con psicofármacos y al final ya es como un cierto empujón. Pero ella constantemente, como un adolescente, aunque se murió a los 36 años, desde la adolescencia hasta los 36, fantasea, planifica y se encamina hacia su muerte, hasta tal punto que ella, la semana que se suicidó, mandó un poema al periódico que publicaba todos los domingos un poema a la contraportada, La Nación, para que apareciera la nota de su suicidio a la vez que ese poema que había enviado unos días antes, ¿no? Ella trabajaba para su gloria. Y uno nunca sabe hasta qué punto se suicidó porque realmente quería la muerte o porque realmente quería la gloria, ¿no? Un poco como Foster Wallace, era como no tengo que cumplir mi proyecto literario, ¿no? Y realmente ella no tuvo ni una infancia difícil, ni un entorno hostil. Ella pues, pertenecía a una clase media acomodada bonaerense en una época de florecimiento económico en Argentina, hija pues, descendiente de emigrados rusos. Pero, sin embargo, lo que hay es realmente una hostilidad interior, lo que hay es un sufrimiento terrible y lo que algunos críticos han llamado esa pulsión orfeica, ¿no? O sea, todo el rato, como Orfeo, está mirando hacia atrás y o sea, bajando al infierno a tratar de recuperar eso perdido, que no se sabe muy bien qué es, ¿no? Es un objeto perdido. ¿Qué objeto? No se sabe. O sea, es la infancia como un espacio a la vez anhelado y a la vez como un infierno y a la vez... O sea, realmente con una literatura que bebe del surrealismo, que bebe del romanticismo, pero que para nada es irracional. O sea, al final se finge irracional, pero que es absolutamente controlada, ¿no? Porque parte fundamental de la literatura, y sobre todo de la literatura más valiosa de Pizarnik, que es la poesía, son poemas breves, y esa brevedad es parte fundamental de su éxito, ¿no? Porque ella realmente lucha con la palabra,
y a la vez la calcifica, la doblega, o sea, o trata, en una derrota anunciada, ¿no? Porque ya se sabe que en todo momento derrotada por ese combate con la palabra, pero hace unos poemas muy breves también para que esa intensidad y ese abismo esté como absolutamente sintetizado, ¿no? Un poco a la manera lacaniana de y aquí corto y ahora resuena y resuena. Y realmente hay libros y poemas maravillosos, maravillosos. Estabas hablando, perdón que te interrumpa, Sí. de éxito. Pizarnik fue exitosa en vida. Yo diría que fue una autora exitosa que tuvo el reconocimiento que... Bueno, ella tuvo pues, una beca Guggenheim, ella tuvo su primer libro, bueno, su primer libro ella no lo considera lo típico, ¿no? Bueno, existe el segundo, que es el que ella considera el primero, el libro de Diana, El árbol de Diana, perdón, tuvo un prólogo de Octavio Paz, que ella se lo pidió, era amiga de él en París, y que por cierto Elena Garro, que era su mujer, entonces la odiaba. Y escribió una novela en la que la utilizó de personaje. Ah, sí, no lo sabía. Sí, Sí, además sí, era claramente ella y la ponía fatal. Y bueno, y Octavio Paz también lo ponía fatal, o sea, tampoco. Bueno, hay algo que tienen en común también estos autores que, ahora que lo dices, que pueden ser muy caricaturizables, si se quiere, ¿no? Son como tan arquetípicos de cada uno en sus rasgos. Sí, Alejandra era una persona bastante insoportable. O sea, a la vez, o sea, una persona que vivía de noche, que se tiraba horas, o sea, que era incapaz de hacer nada práctico, que vivía siempre un poco de la generosidad de los amigos y de los padres, que jamás tuvo un trabajo, bueno, que vivía consagrada a su pasión, ¿no? Pero una pasión que la consumía, ¿no? O sea, esta gente es insoportable, realmente, ¿no? Bueno, pues... Por cierto, que su último libro se llama El infierno musical. Me ha hecho gracia que no, o sea, otra pequeña... El rollo... Ah, ¿verdad? Es cierto Has eso que dicho dicen... Viva la música, ¿no? El último libro de... Es cierto que Caicedo se suicida el día que le llega el libro, ¿no? Le llega, exactamente. El día que recibe... ¿Era su primera novela o su...? No, no era su primera novela. Ya había publicado, bueno, o autopublicado una que se llamaba El atravesado. Fue un regalo de su madre, casi. Pero era, claro, porque dices esto de la música, porque es el libro que se llama Viva la música. Que ¿no? viva la música, sí. Que viva la música, que le llega a Caicedo y ese mismo día... Ese mismo día se suicidó. Porque también él decía que había que esperar la muerte estando feliz. Quizás que era mejor morir en un momento de felicidad. Supongo que la publicación de su ansiado libro fue ese momento de felicidad que desde su lógica lo impulsaba a cometer el acto que venía planificando y que ya había intentado en 2 ocasiones anteriores pues desde hacía muchísimo, ¿no? Bueno, hemos hablado de lecturas adolescentes, hemos hablado de entornos amables. Hay una cosa, una cosa comparte Luis Hernández con eso, que es probablemente un poeta al que hemos leído muchos peruanos, muchas personas que somos de Lima, de adolescentes o nuestra primera juventud, y nos ha marcado muchísimo y hemos crecido con él también, como en el caso de Caicedo. Pero lo del entorno, por ejemplo, me parece, y esto nos lo aclarará mejor Martín, poco tenía que ver con la Cali de Caicedo o con este entorno más o menos aparentemente apacible. Cosmopolita, ¿no? sobre todo, ¿no? O Que sea... podría tener Pizarnik, ¿no? Martín, cuéntanos por favor con Hernández, ¿quién es? Porque además Hernández, de los 3 autores de los que estamos hablando, es probablemente sea el menos conocido de ellos, por lo menos aquí en España. Bueno, ya que la mesa tiene como eje esta cuestión del mito, ¿no? Yo me pregunto si todas las obras que trascienden, en cierta manera, inevitablemente mitifican en algo a sus autores, ¿no? Parece ser el caso muy claro de estos 3 que nos reúnen hoy. Y yo pertenezco a una generación de lectores y escritores peruanos que fue la primera que leyó a Luis Hernández ya como libro. Luis Hernández, que había nacido en el 42 y muere en el 77, a los 35 años,
era un poeta de la generación, los membretes peruanos, ¿no? de la generación de los años 60, una generación muy privilegiada en cuanto a su aportación a la cultura peruana, una generación de escritores extraordinarios, como, además de Hernández, como Antonio Cisneros, Rodolfo Nostroza, Mirko Lauer, Marco Martos, y que realmente cambiaron la forma de concebir la poesía en Perú a partir de herencias importantísimas y con contactos directos con las generaciones anteriores, ¿no? Javier Sologuren, el poeta traductor de los años 50, fue el primer editor de Luis Hernández en una plaquette a inicios de los años 60. Entonces, digamos que era realmente un momento, ahora a la distancia, era un momento privilegiado de la cultura peruana, del que en España no se tiene ningún conocimiento, y era un momento privilegiado por la herencia que se venía acumulando. O sea, Vallejo no sale de la nada, y Vallejo siembra, y todo esto era lo que, en el fondo, es lo que cosecha la generación de Hernández. Pero la diferencia de Hernández frente a sus grandes compañeros generacionales era que Hernández tenía un talento lírico como yo pocas veces he encontrado en otros poetas en cualquier idioma. Y este talento lírico estaba mezclado con una rebeldía adolescente, tenazmente mantenida, que lo hacía ser una persona muchas veces insoportable, o que fluctuaba entre ser encantador e insoportable, incluso con sus más allegados. Y el origen del mito de Luis Hernández se da en el año 65, cuando él participa en un premio de poesía joven y pierde, queda segundo, mención, esas cosas que suelen pasar frente a un poeta menor en ese momento y menor después en comparación con él. Y Hernández se pega un enfado descomunal y decide que nunca más va a volver a publicar nada, ¿no? Entonces, esa reacción exagerada, adolescente, ya era comentada por sus compañeros en ese momento, ¿no? Pero Hernández venía de una familia de clase media ilustrada, limeña, criolla, esa mezcla criolla, de mezcla de lo español y lo africano, como era la Lima criolla del siglo XVIII, de allí viene Hernández. Y esto lo explico porque Hernández no tiene absolutamente nada que ver con el mundo andino, que es una cuestión también decisiva para el desarrollo de su obra, y decisiva para el resto de la poesía peruana, porque a partir de esos años, de la generación de Hernández, ya los poetas, estos poetas que he mencionado, de alguna u otra manera van asimilando el mundo andino como problemática, al menos como un poema para cumplir, ¿no? Hernández se abstrae totalmente de eso, porque él en su rebeldía decide vivir en la imaginación y en la belleza. Toda la búsqueda de Hernández tiene ese norte, la imaginación y la belleza. Y para mantenerse en ese estado, como una cuestión generacional, recurre a la música, a las drogas, a las amistades eternamente cambiadas en cuanto a la juventud. Los amigos lo van dejando y él va haciendo amigos más joven, y con una cuestión muy extraña de que en su poesía tan abocada a la belleza no hay grandes amores, no está dirigida a nadie, está dirigida a un universal. Entonces muchos suponen que esto es una especie de pulsión cripto-gay, nunca ha quedado definida, pero lo cierto es que Hernández, que además era médico de profesión, era un médico muy capaz,
pero al mismo tiempo muy poco convencional, ¿no? Era un médico de pobres y que esto me contaba, como ya en cierta forma adelantó Jaime, he tenido la suerte de conocer de primera mano a sus amigos, como algunos de ellos grandes poetas como Luis Lahoz, Nicolás Yerovi, que es el que recopiló por primera vez los cuadernos de Luis Hernández, porque Luis Hernández, cuando abandonó la poesía oficial, se dedicó a dibujar cuadernos con poemas y regalarlos ahí a quien sea, a quien le caía bien, ¿no? Y esa obra quedó dispersa y Nicolás Yerovi fue el que por primera vez la recogió, la recopiló, la ordenó y se enfrentó al mundo académico para que le permitieran establecer eso como una tesis, ¿no? Entonces, ya por estas cuantas notas dispersas ya se pueden dar una idea de la intensidad y la diversidad del mundo de Hernández, que está definido desde su primer libro, este libro del 65, que ganó esa mención, se llama Las constelaciones. La poesía de Hernández es una constelación, es una poesía, como en un verso que él menciona, en la poesía no hay orden ni desorden, es un continuum infinito, y en ese continuum infinito él apela al infinito a través de la música, a través del cine, a través de la ciencia, y es una poesía que a nosotros, los que lo leíamos por primera vez en esos años 90, nos subyugaba por completo, porque era, frente a la obra monumental de sus contemporáneos, Hernández representaba la poesía. Simplemente ese espíritu, esa intensidad, esa libertad de un destino que yo creo que en cierto sentido él deliberadamente cultivó, pero también como un hombre fundamentalmente muy inteligente, sabía que eso dependía de su hechura artística, en la que él era muy exigente. Y para cerrar, cuento una anécdota de esto del trabajo, ¿no? Uno de sus amigos, que es mi amigo, el gran poeta Luis Lahoz, esas edades, ¿no? En esos momentos solamente se llevaban 8 años, pero al final de los 20 años, hacia los 30 años, eso parece mucho, ¿no? Entonces, Hernández, en sus desarreglos, pues ya no, a pesar de ser médico, ya no le vendían pastillas u otras cosas en las farmacias, y lo mandaba a la OSA a negociar, ¿no? con recetas. Y entonces, y después no le daba ni las gracias, lo podía llamar de madrugada y después recibía su caja de lo que sea. Pero al mismo tiempo, Hernández era un maestro de la poesía en gestos, en hechos, en actos. Y con Luis Lahoz le daba los poemas y vamos a ver, lee este poema de Juan Ramón Jiménez, a quien él adora, y dice, a ver, ¿cuál es el ritmo? Le decía, a ver, hazme el ritmo. Decía, no, te has equivocado. Y ese tipo de retos, ¿no? Y Luis Lahoz, que es un poeta estupendo, que recomiendo que si a alguien le interesa que busque algo, ahora se pueden hallar cosas en internet, o sea, le pasaba, por ejemplo, cosas de filosofía, ¿no? O sea, lee Hegel y lee Schopenhauer, y entonces venía la voz y le decía, no, Hegel no he entendido nada, pero Schopenhauer me ha encantado. Y decía, claro, piensas en caliente, tienes un pensamiento que tiende a lo femenino, lo cual es un elogio, y Hernández mismo, esa es una de sus grandes virtudes, ¿no? Pero yo no sé, yo supongo que dentro de estas cosas de justicia poética, a Hernández le daría mucho gusto que lo hayan editado aquí en España, porque él amaba profundamente a Federico García Lorca, a Juan Ramón Jiménez, a Manuel Machado, a los sonetos del Siglo de Oro, y supo de una manera admirable integrar esa tradición con otras tradiciones, con la tradición peruana, con la tradición del modernismo anglosajón, ¿no? Uno de los primeros reformuladores de Ezra Pound
Es un poeta realmente extraordinario que yo sí creo que ha merecido ser mitificado, pero en base a una obra muy concreta, muy desarrollada y muy ambiciosa. Otra cosa que también es típica de Hernández es la música, ¿no? Digo, para también relacionarlo un poco con Caicedo. La música de todos los... de todos los géneros, o sea, la música clásica, por ejemplo, está muy presente en la poesía de Hernández, pero también el pop, ¿no? Y el rock de su época, de los 70. De hecho, personalmente siempre he pensado que Hernández es uno de los grandes introductores del pop, ¿no? en la literatura peruana, algo que comparte efectivamente con Caicedo, ¿no? Y esta pasión por la música, ¿no? Hernández era el típico poeta que puede citarte, pues no sé, desde Chopin y tal, qué sé yo, a los Beatles, ¿no? Y hay versos en sus libros que tienen que ver con ambos referentes, ¿no? Y lo alucinante es que los maneja con, pues eso, con una propiedad dentro de la poesía que es realmente impresionante. Pero me interesó mucho algo que hablaba Martín ahora, que es precisamente de cómo se construyó el mito de Hernández. Nosotros tenemos en el caso de Hernández un caso particular, una persona que deja de escribir, renuncia, digamos, a la institucionalidad de la literatura y se dedica a escribir cuadernos que podría, por ejemplo, si estuviera aquí, entregar a cualquiera de vosotros que le cayera bien y tal, ¿no? Entonces, como a partir de eso, Nicolás Yerovi y algunos otros amigos, pues de hecho, creo, Martín, tú tienes un cuaderno original de Hernández. Eso que para los que no lo conocéis puede ser un dato anecdótico, pero para los que hemos crecido con Hernández es como para caer de rodillas y hacer así, ¿no? Como realmente impresionante. Bien, en fin, una persona como Nicolás Yerovi se dedica a recolectar pacientemente los cuadernos de Hernández hasta poder construir un corpus, ¿no? Poético y tal. Y quería preguntaros, sobre todo a ti, Carlos, porque el caso de Pizarnik es el caso especial, ¿no? De esto, y ahora llegaremos a eso. Pero, ¿cómo se empieza a gestar también el mito de Caicedo? ¿Qué obra dejó? Si hubo también alguien que tuvo que estar ahí para recuperar, recopilar cosas, y cómo empieza la difusión, ¿no? Aunque bueno, ya tenía una presencia, como tú dices, ¿no? Sí, en efecto, él ya era muy conocido entre su generación. Y mira, a propósito de lo que dices, al final de Que viva la música, tiene unas frases que son casi que proféticas, porque dice que no accedas a los tejemanejes de la celebridad. Si dejas obra, muere tranquilo, confiando en unos pocos buenos amigos. Es una frase casi que testamentaria, porque a su llamado acudieron unos pocos buenos amigos, en efecto, que se han encargado de recuperar su obra, de publicarla, primero, de ir a su cuarto, abrir sus baúles y ver qué había, ¿no? Y se encontraron con un tesoro escondido maravilloso, novelas inconclusas, guiones de cine, obras de teatro, una cantidad impresionante de cuentos, muchas versiones de los mismos cuentos que demostraban que era un escritor que intentaba pulir su estilo, ¿no? Que no era un espontáneo, sino que claramente quería sacar lo mejor de su vocación. Bueno, y ellos, que fueron en especial Sandro Romero Rey y Luis Ospina. Que eran sus contemporáneos, sus amigos de... Luis Ospina más, Sandro venía un poco detrás. Digamos, Sandro fue uno de los jovencitos adolescentes que empezó a ir a su cineclub y que cayó bajo el hechizo de Andrés Caicedo, ¿no? Le dolió muchísimo su muerte y su reacción fue, bueno, intentar ver qué más había, qué ocultaba en sus baúles, en sus cuadernos, en sus notas. Y lo que encontró fue pues, una beta riquísima que se encargó de publicar. No solamente su parte de ficción, sino su obra de no ficción, que es aún más extensa, que son todas las críticas de cine que hizo durante 10 años prácticamente. Porque Andrés Caicedo no piensa, bueno, un hippie, no sé qué va. Era un trabajador incansable. Él escribía una cuartilla de cada libro que se leía. Eso que yo sepa solo lo hace Vargas Llosa. O sea que
tenía una disciplina absolutamente férrea. Fuguet era el que dijo que Caicedo en realidad era menos rockero de lo que los colombianos quisieran y más Claro, nerd, ¿no? claramente. Era ante todo una persona con una capacidad de trabajo impresionante. Escribió sobre... Esa anécdota, yo también sé que Marx también lo hacía. Mira, bueno. Pues que sepáis que Alejandra también. Bueno, mira. Y además escribía sobre cada película que veía. Luego, desde muy jovencito se empezaron a circular sus escritos en los periódicos, en las revistas y en el mismo folleto que él escribía para su cineclub. Finalmente publicó una revista especializada en cine, que era la más importante de su momento, que se llamó Ojo al Cine. Y todo esto antes de los 25 años. Luego la disciplina que tuvo que tener pues fue, digamos, heroica o diamantina. Bueno, todo esto que estaba por ahí perdido, gracias a estos buenos pocos amigos, vio la luz y acrecentó su mito. Después, desde el cine, se le han rendido homenajes, ¿no? Documentales del grupo Caliwood, del grupo de Cali. Hay un documental que justamente se llama Unos buenos pocos amigos, en donde, bueno, hablan sus amigos de él, de lo que significó, el impacto que tuvo su presencia en Cali, y que incorpora un intento de hacer cine del mismo Caicedo con Carlos Mayolo, que se llamó Miguel Ángel y Angelita, o Angelita y Miguel Ángel, no recuerdo bien, que fue una película fallida, que estaba medio perdida y se recupera y se incorpora a este documental luego. Y de ahí en adelante, la cantidad de cosas que se han escrito sobre Caicedo, la cantidad, bueno, de lectores que ha ido ganando. Como decía, en mi facultad, el grupo de teatro actuó durante 5 años una obra basada en los textos de Caicedo y ha empapado mucho a las generaciones que vinieron después porque en gran medida todos fuimos replicando los descubrimientos de Caicedo, que son los descubrimientos de una juventud de un país latinoamericano en donde la burguesía primero siente una fascinación por lo anglosajón, por el rock sobre todo, y todos cuando somos adolescentes vemos el rock, el pop con una enorme fascinación y de pronto, poco a poco, vamos descubriendo los ritmos afrocaribeños, la salsa, una cosa que empezamos a sentir más autóctona, más nuestra, y finalmente nos convertimos en furibundos salsómanos que azotamos baldosa. Gran fan de Héctor Lavoe. Y de Ricardo Rey y Bobby Cruz, sobre todo. Que son... Una foto con la boca. Tiene una foto con la boca. Sí. Pero digamos, en Que Viva la Música, los grandes héroes musicales son los Rolling Stones en la primera mitad, porque es el deslumbramiento de una chica burguesa por el rock y por todo lo que viene de afuera, y la segunda mitad es el descubrimiento de lo popular, de cierta vitalidad más auténtica, menos artificial, menos venida de afuera, sino que se siente más propia, que es la salsa brava que se descubre con una pasión y un fervor brutal, tanto en la novela como en la vida real. Todos los universitarios de mi generación pasamos prácticamente por el mismo tránsito. Pasábamos del rock de pronto a descubrir los antros de salsa con una fascinación deslumbrante. Hemos entendido bien, Carlos. Bailas bien no, salsa, no, ok, no, ha quedado claro. hombre, Sabes no. bailar salsa. No pasa nada, okay. No quería llegar a ese punto, pero... pero si me permiten, no voy a hacer... No salsa caleña, que es complicado, que esa es otra cosa, Eso es otra porque cosa. bailan en puntitas. Joder. Entonces, para Caicedo quizás el modo de bailar de los cachacos sería como un balsecito paisa, cosa que él detestaba, porque a él le gustaba era el bailadito de caleño, que es una cosa que demanda unas habilidades acrobáticas especiales, ¿no? Pues Alejandra era más de Gamboa y de Lotremont. Precisamente iba a decir eso. Estábamos hablando aquí yo lo he dicho Martín, ¿no? Luis Hernández, un médico de los pobres, una persona que tiene mucho que ver con el barrio. Caicedo, pues efectivamente con este filón tan de lo pop. Claro, Pizarnik está completamente al otro lado. O sea, de está esto, ¿no? en otro lugar. En otro lugar. En ¿no? otro lugar completamente. O sea, ella, lo real no existe. Es que Claro. lo real no existe. Es que vive en o sea, su literatura está en una ensoñación
podríamos llamar gótica, no, es romántica, o sea, es absolutamente... Bueno, es bastante reivindicada por los góticos, ya lo has dicho. Sí, también, o sea, porque tiene toda esta, la condesa sangrienta, Sí, ¿no? Entonces, en realidad ella es, o sea, en su literatura dialoga con su otro yo, con el yo que la devora, con la palabra, con la escritura misma, o sea, ella está más su espacio no es un espacio latinoamericano, o sea, es ese espacio cosmopolita, ese puente que se tiende, ¿no?, entre París y Buenos Aires, que llega a ser indiferenciado, ¿no? O sea, este bulevar empieza en Buenos Aires y acaba en París, ¿no? Y realmente ella se encierra, o sea, está viviendo en París 4 años y se encierra en la Biblioteca Nacional, lee toda la literatura del Siglo de Oro, también era una gran trabajadora, ¿no? En esos años tiene todavía el optimismo del aprendizaje, ¿no? Entonces lee muchísima literatura medieval rusa, se nutre de todos esos tonos oscuros, ¿no?, que realmente son innovadores, a pesar de que bueno, pues el romanticismo estaba ahí y tal, pero realmente para la literatura en español y en España, o sea, ella trae temas nuevos y de una manera que no se han tratado nunca. Y realmente su muerte, a su muerte, o sea, llega la dictadura, es un momento prepolítico de Argentina, y muchas veces se ha dicho, ¿no?, que toda esa literatura del terror y del oscuro y del infierno de alguna manera anticipa, premonitoria, ¿no?, de todo lo que va a venir, ¿no? O sea, un gran artista es un reloj que adelanta, ¿no? Es como Kafka con el Holocausto, ¿no?, desde la Metamorfosis. Pues ella de alguna manera también se dice eso, que anticipa los vuelos de la muerte, anticipa toda esa muerte que está por venir, ¿no? Pero en realidad desde el inconsciente, porque ella escribe desde un lugar eso, que tiene mucho que ver con el surrealismo y que tiene que ver mucho con lo psicoanalítico. Ella es judía y, bueno, no he hablado mucho de su biografía, pero también hay una ambigüedad sexual, es homosexual pero no lo dice, o solo se lo dice a algunas personas, no precisamente a sus grandes amigas, Olga Orozco y Silvina Ocampo, nunca habla con ellas de que es lesbiana, y sin embargo, bueno, pues con otra gente va con una pareja, no sé, tiene... últimamente, ¿no?, se está hablando mucho de su condición sexual, porque precisamente al publicarse en los diarios completos se ha visto que se habían sustraído muchos fragmentos que eran más descarnados de su vida sexual. ¿En serio? Sí. Sí. ¿Y se han recuperado esos fragmentos? Y se han recuperado esos fragmentos. Ella, su legado, claro, también en España la recibimos como la recibimos porque quien se ocupa de su legado emigra, o sea, se exilia en España, ¿no? Cuando viene todo este desembarco de argentinos huyendo de la represión política, una de ellas es Ana Betxu, que es la que se ha ocupado de hacer toda la edición y la que tiene la obra. Pero bueno, la obra se reparte entre la viuda de Cortázar y Ana Betxu. Y las partes de la viuda de Cortázar están en la Universidad de Princeton y lo de Ana Betxu está aquí. Entonces, hay gente que cuando va a Princeton se da cuenta de lo que se ha publicado aquí, la versión de Lumen, de la primera edición de los diarios, pues hay fragmentos en los que están omitidos y todos tienen que ver con su vida sexual. Qué curioso, ¿no? Porque ahora se me ocurre, probablemente Pizarnik, para tiempos más recientes, pero poco antes de Pizarnik incluso, la gran poeta latinoamericana era Gabriela Mistral, premio Nobel de Literatura, que también era lesbiana, que también ha sido... Sí, pero ella la detesta, de hecho ella la ridiculiza, si no le gustan las lesbianas, o sea, tiene como una relación muy de amor-odio con o sea, ella no se siente lesbiana a pesar de que tiene relaciones con mujeres, pero bueno, o sea, tiene ahí... Bueno. Justo te iba a preguntar antes, ya que hablábamos con Martín y Carlos, ¿no?, de cómo se empieza a crear el mito, ¿no? O sea, si había precisamente algún punto de inflexión en el que podríamos decir que empieza a gestarse lo de Pizarnik, ¿no? ¿En qué momento se empiezan a surgir las alejandrinas estas que a veces... Pues es muy curioso, o sea, a mí me hablaron la primera vez de Alejandra como en el 94 o así, y el primer libro de Alejandra que pude conseguir fue una fotocopia de una edición de un libro que se había publicado en el Fondo de Cultura Económica, que estaba en la biblioteca de mi universidad, lo fotocopié, pero no era fácil conseguir obra de ella realmente. Y luego poco a poco, o sea, hacia finales de los 90, empieza a surgir una edición en Visor, luego en Lumen, pero curiosamente, bueno, y empieza eso, a haber gente que la investiga en la universidad, tal, pero una cosa todavía como un poco selecta, ¿no? O de gente vinculada a Argentina y tal. Pero en 2001 hay un artículo de Vilamatas en Babelia que la canoniza.
O sea, yo creo que ese es el momento en que Alejandra se hace popular en España. Es curioso porque a pesar de que es una autora que las feministas han hecho suya, o hemos hecho suya, realmente ella de quien obtiene la legitimidad es de los hombres. La obtiene de Cortázar, la obtiene de Octavio Paz y luego en España la obtiene de Vilamatas, ¿no? ¿Crees que ella se hubiera sentido cómoda con eso? O sea, ¿crees que iba con ella el tema de ser legitimada por hombres? Los buscaba, sí los buscaba. O sea que, bueno, no era especialmente feminista, o sea que ella sabía quién, o sea, era una gran relaciones públicas, era una tipa insoportable y a la vez una tipa adorable, o sea, tenía esta cosa de, pues eso, se tiraba 10 horas hablando por teléfono por las noches con Silvina todos los días y no sé qué, tenía... y a la vez tenía un humor muy descarnado, muy sexual, tal. Dicen, pues eso, que en realidad no era tan siniestra ni tan oscura en su vida real, ¿no? Pero a la vez era insoportable porque era muy dependiente y muy demandante, ¿no? Es curioso lo que dices porque apunta a que hay algo que suelen hacer los escritores de cualquier nivel y de cualquier medida de éxito, digamos, ¿no? Que es precisamente construirse como personajes a veces, ¿no? Entonces, ¿hasta qué punto, y eso quería preguntaros a los tres, ¿no? ¿Hasta qué punto nuestros autores, Hernández, Caicedo y tal, se supieron personajes o supieron construirse como personajes, ¿no? ¿Hasta qué punto eran eso también, ¿no? No sé, por lo que ves, Pizarnik tenía hasta cierto punto cierto personaje, ¿no? Sí, Cierta ella máscara, tenía esa ambición, o sea, tenía la ambición de ser un personaje. Bueno, está el célebre verso de Pizarnik, ¿no? La otra que soy yo se desea otra, ¿no? Que es Claro, ¿no? bueno, para empezar ella no se llamaba Alejandra, Claro. se llamaba Flora, se puso el nombre, ¿no? O sea, ya empieza a construirse desde ahí. Claro, claro. No sé, en el caso de Caicedo... No sabría decirlo, la verdad. Murió tan joven que... Ya, es cierto, es cierto. Que es difícil saber si se cultiva esa ambición con tanta precocidad. No sabría decirlo, la verdad. Caicedo probablemente es bastante más... ¿Tú crees que podría ser más inocente, tal vez, en cierto sentido? Quizás sí, era tímido, lo que sé, era tartamudo. También Alejandra era tartamuda. ¿En serio? Sí. Joder. Pues mira, entonces, digamos, él entró a grupos de teatro porque en el escenario vencía su tartamudez y podía actuar sin tartamudear, pero en alguna conversación espontánea con amigos incluso tartamudeaba, lo cual, digamos, lo hacía alguien más tímido y algo más introvertido. No sé si al anunciar su suicidio con tanta antelación estaba pensando en eso, en convertirse hay algo en de puesta en mito. escena igual, ¿no? Ahí. Quizás, sí, quizás lo hay, desde luego, pero no tendría elementos precisos para asegurarlo, ¿no? Claro. En el caso, por otro lado, Martín, de Hernández, bueno, quienes hemos leído a Hernández sabemos de cientos de anécdotas, ¿no? De Hernández entrando en presentaciones completamente vestido de blanco, por ejemplo, ¿no? Y con un clavel en la solapa, de este tipo de cosas, ¿no? Creo que está bastante claro que en el caso de Hernández probablemente sí que había un personaje, ¿no? Trabajado. Había muchos, porque, y más trabajados en los propios libros, ¿no? Porque Hernández, una de sus contribuciones, digamos, es que quiebra el yo lírico, siendo un gran poeta lírico. El yo no le importa porque se proyecta en otros escritores, incluso a través de la traducción. Tiene versiones que mucha gente ha pensado que eran suyas, pero en realidad son poemas de Celan o de Ezra Pound traducidos. Y además en los propios libros, porque la obra de Hernández él la divide en libros. Determinados cuadernos componen un libro como El estanque moteado, o precisamente el que da nombre a la antología que se ha editado aquí, con distintas temáticas, el cine, en el caso del libro editado en España. Pero entonces estos alter egos, pues está Billy the Kid, está Gran Jefe al otro lado del cielo, gente en la que él se proyecta y que describe un poco a la manera pessoana, ¿no? Con uniforme, con gestos. Y cuando decía, pues Hernández, yo no sé si tartamudeaba, pero hablaba alemán. O sea, hablaba muchos idiomas con fluidez e incorrección, como diría Borges, ¿no? Y en concreto el alemán, pues le encantaba el alemán y
casi nadie habla alemán y él hablaba 2 horas en alemán con los amigos hasta que los volvía locos, ¿no? Y entonces esta cuestión un poco exhibicionista, pero también con sentido del humor, ¿no? Es un poema, dice: "What's that flower you have on? Could it be a faded rose from days gone by? Cada día hablo peor el inglés, malo parlo. ¿Es esto poesía? Oui". Y así, o sea, esa integración humorística, lírica, en realidad es una lectura muy inteligente de Ezra Pound, de los cantos, ¿no? de la integración de distintas tradiciones, ¿no? O sea, una cosa brutal en Hernández es precisamente eso, su cultismo, podríamos decir. Es una persona extremadamente culta, ¿no? Sí, y trabaja el culturalismo. Hay una relación con los poetas españoles contemporáneos suyos, que se llaman los novísimos, pero que sin embargo carecen totalmente de humor, ¿no? Bueno, se nos está acabando el tiempo, ¿quién diría? Tú eras el que decía que más de una hora era demasiado. Me voy. Es curioso lo de la tartamudez de Pizarnik, la tartamudez de Caicedo, porque quería preguntarles, ¿hay algún registro clínico porque son 3 poetas suicidas, 3 escritores suicidas? ¿Hay un registro clínico de depresiones en los 3 autores? ¿Hay alguna...? Sí, Alejandra estuvo internada varios momentos, tuvo varios psicoanalistas y sí, bueno, ella estuvo tratada toda la vida y súper medicada, que o sea, ella mezclaba su medicación, antidepresivos y tal, con anfetas siempre. Entonces tenía también Como debe ser. Claro. Entonces el sueño lo tenía completamente alterado, también eso hacía que no se pudiera integrar. Y hablando del mito, antes se me ha olvidado mencionar una cosa, ¿no? Fíjate lo que es la leyenda de Alejandra, que bueno, ella pues siempre tuvo, el único momento de su vida que tuvo un trabajo más serio fue en París, que hizo de oficinista de administrativa de una revista de propaganda anticomunista. Y hacía traducciones y llevaba un poco tal. Y luego estuvo pasando a máquina Rayuela. O sea, ella estuvo, parte de su trabajo, o sea, le pasaban, para pagarle algo y tal, le pasaban Rayuela. Pero existe el mito de que ella era la maga. O sea, que no es verdad, para nada, pero o sea, yo lo he leído, o sea, de estas cosas que a mí me lo contaron cuando me hablaron la primera vez de Alejandra, y además es la maga, tal, ¿no? O sea, ahí hay como esta cosa, y además es Naya, y además es... Claro, ya hay una especie de confusión ahí, ¿no? No, pero, y de hecho me había traído un artículo que salió hace poco en El Español que me indignó tantísimo, porque o sea, el titular es "Poesía y feminismo", que ella no era feminista en absoluto. "Sexo, complejos y pastillas. Alejandra Pizarnik, la mejor poeta suicida". O sea, la mejor poeta suicida. O sea, ¿en qué ranking nos movemos? O sea, comparada con Safo, que se tiró por el acantilado. O sea, es como de... O sea, al final solo se... O sea, es que es una cosa como paródica completamente. "Pequeña sonámbula en la cornisa de la niebla". O sea, es que dicen unas cosas... O sea, es el manierismo la prensa ese. Es lo que tiene Isabel. Ay, Dios. No, pero son como... Ay, no, o sea, me irrita mucho. Bueno, Hernán... Yo quería señalar otro punto, otro parecido con Pizarnik, y es el gusto de Caicedo por lo gótico también. Las historias de vampiros. La serie B, los thrillers, incluso él escribió guiones de serie B que intentó vender en Los Ángeles. Eran películas con esta temática, y las películas de Mayolo son pues góticas, es un gótico tropical, donde la muerte está muy presente, los vampiros aparecen por todas partes en los cuentos de Caicedo, hay canibalismo, hay una obsesión caníbal absoluta en Caicedo por todas partes, todo eso está presentísimo. En realidad, claro, para hablar de gótico y esas cosas, claro, supongo que Pizarnik pensaba más en Lord Byron y esta gente que... Pues, pero mira, los referentes... No, pero La Condesa Sangrienta, claro, sí, pero los referentes sí que es el de... mito rumano, ¿no? De Estebet Báthory, ¿no? Sí, que es sí, una... Caicedo salía a la calle con los cuentos completos de Poe, siempre. Era un lector, bueno, aficionadísimo de Lovecraft, y bueno, toda esta literatura de terror gótica fue la que nutrió, o una de las vetas que nutrió su literatura. Sí, pensando en qué podían tener en común esos 3 autores que nos reúnen,
y a raíz del libro que se ha editado de Luis Hernández, el cine, ¿no? El cine es una presencia en Caicedo a través de la crítica, en Hernández a través de una recreación, que es el gran jefe, otro lado del cielo, se protege, se refugia en el cine y en las cervezas, ¿no? Es la penumbra, ¿no? No le gustan las películas, le dan un poco lo mismo, pero lo que le gusta es el ambiente, el clima, ¿no? Esa niebla entre lo real y lo desrealizado. Esa cuestión es muy Pizarnik, ¿no? También, simplemente que está en la antítesis, porque Hernández intenta escapar del dolor a través de la belleza, a través del humor, y en cambio la Pizarnik se regodea. Sí, va hacia el dolor ahí. Se regodea en su sufrimiento, que es una actitud, de otra parte, también muy adolescente, pero, sin embargo, yo creo que la particularidad de Pizarnik es que ella no, yo no diría que es una poeta órfica, ella es Eurídice. O sea, ella está, ¿no? Orfeo cuenta su historia, ella está contando la historia de no querer tener cuerpo. O sea, no sé, yo no estoy tan de acuerdo. Yo creo que ella hace cuerpo con el poema. O sea, yo creo que más bien hay una cosa muy física, es como que se hace daño en el cuerpo y en el poema. Y además, o sea, yo cuando hablaba del órfico en el sentido de el objeto perdido, ¿no? De todo el tiempo está como en esa búsqueda, en ese anhelo de algo perdido y rastreándolo en el infierno. Claro, pero a lo que yo me refiero pues son lecturas complementarias o antagónicas, dependiendo. Es que no hay la recreación del propio cuerpo, ¿no? O sea, está la materia verbal, que en realidad es una cuestión de la tradición moderna de cualquier poeta que merezca el nombre de poeta, ¿no? O sea, es la materia verbal que Pizarnik trabaja de una manera muy particular, porque Pizarnik, que sale del surrealismo, como ya sabemos, curiosamente al principio tiene un lenguaje, el libro desechado, es un lenguaje muy tributario del parasurrealismo, pero sin embargo ella va encontrando una voz. Ella no apuesta al lenguaje, porque el lenguaje, por ejemplo, de la generación anterior a ella, ¿no? Sí, Girondo, ¿no? No, Hellman o Orozco, ¿no? O sea, ese lenguaje exuberante, ¿no? Ya con todo el virtuosismo del parasurrealismo, ella cuando entra por ahí no le funciona y va hacia la síntesis, hacia el conocimiento. Sí, al silencio, ¿no? Ella no es barroca para nada. Pero eso es como el cine de su cerebro, ¿no? Y curiosamente, revisando un poco la obra de Pizarnik, ella tiene un poema, el único poema que hace una alusión directa a la música, hace una alusión directa a la cultura de sus contemporáneos, es un poema dedicado a Janis Joplin. ¿No? Es un poema dedicado a Janis Joplin y con la que se identifica que también, le dice grita, claro. ¿no? O sea, grita, ¿no? Sí. Porque el grito de Pizarnik es un grito implosivo, ¿no? Aquí es la primera vez que directamente... Entonces sí creo, hay una relación entre los tres autores, a pesar de que cronológicamente tienen todos 10 años de diferencia, ¿no? Claro. También es curioso, sí. ¿no? O sea, Pizarnik no entra a la cultura popular de los años 60 porque ella es del 34, ¿no? Claro, 34. claro. O sea, ella podría haber entrado al jazz, cuando el jazz también ya era una primera ruptura de cultura de... Claro, más una cosa cortasariana. Claro, ¿no? El jazz era el rock de la época. Claro, sí. Interesante esto, que además, ahora que decías lo del cuerpo y que debatías sobre el cuerpo, porque no se me ocurre un poeta probablemente menos corporal o menos sexual que Hernández, ¿no? En su poesía es difícil encontrar... ¿Te parece a ti o te parece todo lo contrario? No sé, porque a mí me parece que es una poesía como bastante despojada de ese aspecto, ¿no? O sea, yo creo que él sí tiene una pulsión erótica, pero siempre está idealizada. Precisamente, no explicitada, ¿no? Claro, o sea, pero él hace alguna vez un retrato y
eres ambiguo, ¿no? Medio cabro, ¿no? Como Sí. Apolo, cabro en el Algo, algo ligeramente cabro. Algo ligeramente cabro. O sea, Cabro en Perú es como... Iba a decir, ¿qué es eso? No, cabro en Perú es como es una palabra que tenemos para decir gay, digamos, Claro. de manera un poco como decir maricón, ¿no? Mariquita, ¿no? Sí, o mariquita, qué sé yo. Entonces, Sí, ese problema que dices, ¿no? entonces él, sí, veladamente, ¿no? Sí, y sí. bueno, y Bueno, al luego final- eso de Betty Adler que decía... claro, ¿no? es que lo de Betty Adler es complejo porque Betty Betty Adler Adler es su fue novia, ¿no? su último amor reconocido, la única mujer, y como el nombre indica, Betty Adler, pues eran estos peruanos que son totalmente europeos, ¿no? Entonces, Betty Adler físicamente era como una renacentista o algo así. Entonces, otra cuestión así como el ideal, ¿no? La sublimación Efectivamente, sí. porque Sublimado, Luis ¿no? Hernández Sí. también, esto para quienes no conozcan su iconografía, Luis Hernández era Apolo, o sea, era un Apolo Sambo, o sea, un Apolo limeño, un tipo musculoso que decía a sus amigos, decía, si no haces 150 planchas, no eres nadie, ¿no? O sea, él retaba constantemente, retaba la realidad, ¿no? O sea, y ese amor a las cervezas, al mar, ¿no? Él decía, para escribir necesito 5 colores, ¿no? Que son la niebla, el mar, las cervezas, el cine, ¿no? No, Su paleta cromática. La relación de Alejandra con el cuerpo es muy conflictiva. O sea, ella en sus diarios habla constantemente de su insatisfacción consigo misma porque es fea, todo el mundo además lo reconoce que es fea, o sea, y ella todo el rato está obsesionada con que debería perfeccionarse, ¿no? Igual que debería, o sea, está siempre diciendo debo perfeccionar mi literatura, debo escribir mejor, debo leer más, y debo adelgazar y debería ser más guapa y una mujer que no es guapa no vale nada, y tiene esta cosa ahí que por eso yo creo que también las adolescentes se encuentran mucho ahí, ¿no? En esta desvalorización que no es explícita en su poesía, ¿no? Porque ella se cuida mucho, o sea, lo biográfico, ella es vivencial pero no biográfica, ¿no? Ella está todo el tiempo ahí pero no explicita, y en parte no explicita porque se avergüenza de ese discurso, o sea, lo encontramos en los diarios que ella no pensaba que se iban a publicar, pero en la poesía lo agarra bien porque no quiere resultar ni lastimera, ni victimista, ni contar estas cosas, pero sí hay un conflicto con el cuerpo, ¿no? Y el sexo como es un poco sinónimo de muerte todo el rato. O sea, ella es, pues igual que se abisma en la palabra, se abisma en el sexo, ¿no? Y entonces tiene esta cosa de pulsión de muerte también en el sexo, ¿no? O sea, dialoga mucho con el doble, ¿no? Ella tiene mucho esta cosa del doble, la que hay dentro de mí que me devora, tal, y también en sus prosas, ¿no? Como en La Condesa Sangrienta, en unos textos que tiene también sobre Alicia, de Alicia en el País de las Maravillas. De alguna manera ella se identifica todo, o sea, es como soy la inocente y soy el verdugo. Ella es Alicia y es la reina loca. Ella es la condesa sádica y a la vez es la pobre inocente campesina que cae de manera rendida y pasiva ante ese sadismo, ¿no? O sea, todo el rato tiene esa dualidad, ¿no? De por un lado soy inocente y por otro lado soy sanguinaria, ¿no?